Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Patrulla en el kilómetro 47. Me llamo Martín, tengo 40 años y desde los 20 manejo camionetas de reparto entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. No soy trailero, pero vivo casi igual, casetas, gasolineras baratas y noches enteras mirando asfalto. En 2019 ya estaba acostumbrado a la ruta nocturna, pagaban un poco más y casi siempre era tranquila. Pensaba que lo peor que podía pasar era un asalto rápido en la caseta o una ponchadura en plena lluvia. Aquella madrugada salí de Vallejo casi a la 1, con la camioneta cargada de refacciones automotrices rumbo a Córdoba. La entrega tenía que estar en bodega antes de las 7, así que no podía perder tiempo. En la autopista México-Puebla el tráfico era mínimo, solo algunos tráileres a lo lejos. Encendí la radio de banda civil y escuché a varios conductores hablar de un retén extraño por el kilómetro 40 y tantos, patrulla sin logos claros, camioneta blanca, hombres armados que nadie reconocía. Seguí adelante. Si uno se detiene por cada rumor, nunca llega a ningún destino. Pasando San Martín Texmelucan la autopista se quedó casi vacía, solo el reflejo blanco de las líneas y el zumbido parejo del motor. A esas horas el silencio de la carretera no tranquiliza, se siente pesado, como si algo estuviera midiendo quién se atreve a seguir manejando. A la altura del kilómetro 47 vi la patrulla. Tenía la torreta encendida sin sonido, detenida en el acotamiento derecho. Del otro lado había una camioneta blanca de doble cabina pegada a la barra metálica. No vi conos ni señalamientos, pero aflojé el acelerador. Huir también levanta sospechas cuando vas solo y no hay un solo coche detrás que pueda servir de testigo. Cuando estuve cerca, un hombre salió de la sombra de la patrulla y me encandiló con una lámpara. El uniforme parecía auténtico, con chaleco y botas, pero no traía placa ni nombre. Me hizo señas de que me orillara. Dudé unos segundos, miré por el retrovisor la autopista vacía y entendí que ya estaba metido en algo del que no iba a poder salir con palabras. Encendí intermitentes y frené despacio hasta quedar pegado a la barra. El hombre se acercó del lado del copiloto y tocó el cristal con los nudillos. Bajé la ventanilla unos centímetros. Dijo algo sobre una revisión de rutina, pero sus ojos no miraban mis papeles, recorrían la cabina como quien evalúa una carga. Detrás de él, dos sujetos bajaron de la camioneta blanca, uno con el rostro cubierto y otro con un arma larga que no era reglamentaria. El que me había detenido me pidió que apagara el motor y saliera con las manos a la vista. Apenas abrí la puerta sentí el metal del arma apoyado en la espalda. Me quitaron celular, cartera y llaves en pocos segundos. No hubo insultos al principio, solo órdenes cortas: avanza, no voltees, camina derecho. Me llevaron hasta la parte trasera de mi camioneta y me hicieron arrodillar mirando hacia la barranca. No se veía el fondo, solo vegetación oscura y un murmullo de agua. Pensé que ahí terminaba todo. Esperé un disparo que no llegó. En vez de eso, me levantaron de golpe y me guiaron a la camioneta blanca. Me subieron a la batea boca abajo, sobre lonas y cajas, y me amarraron las manos con una cinta que olía a combustible. La patrulla apagó su torreta, la camioneta arrancó y supe que mi unidad se quedaba atrás, abierta, lista para ser vaciada con calma. Perdí la noción del tiempo. Sentí curvas, topes, tramos de terracería. Pasamos al menos 2 poblados, lo supe por los ladridos de perros y un altavoz lejano que anunciaba tortillas. Nadie hablaba. Solo escuchaba el motor forzado y el golpe del arma contra la lámina cada vez que el camino se rompía. Cada frenada me hacía pensar que ya habíamos llegado al lugar donde nos iban a dejar tirados. Cuando por fin se detuvieron me arrastraron por los pies y caí sobre tierra húmeda. El olor me golpeó, gasolina, aceite quemado y algo agrio que preferí no identificar. Me empujaron hasta el interior de una construcción baja y fría. El piso era de cemento mal hecho y las paredes filtraban la humedad. Cerraron la puerta con candado por fuera y el sonido metálico se quedó flotando en la oscuridad. Adentro ya había otros.
Los noté por la respiración agitada y por cómo se movieron para hacerme espacio. Éramos 4, todos amarrados de manos, tirados en el suelo. Nadie inició conversación. En esos lugares uno cuida hasta el propio nombre, como si guardarlo fuera lo único que todavía te pertenece. El único hilo de luz entraba por la parte baja de la puerta y apenas alcanzaba para distinguir siluetas. La primera noche nadie habló. Después de muchas horas, uno se animó a decir en voz baja que lo habían detenido en un retén parecido rumbo a Perote y que se habían llevado su camión con fruta. Otro murmuró que venía de Orizaba y que ya había escuchado del mismo punto de revisión en el kilómetro 47, siempre de madrugada, siempre con la misma patrulla. Yo solo dije cómo me llamaba y de dónde venía. No me atreví a mencionar a mi familia, como si nombrarlos pudiera atraerlos a ese cuarto. Las horas se mezclaron. Nos daban agua en botellas recortadas y comida fría con un olor fuerte que costaba tragar. Los que entraban eran siempre los mismos dos, uno cojeaba, el otro arrastraba un pie. Nunca vimos sus caras porque llevaban el rostro cubierto, pero aprendimos a reconocerlos por el ritmo de sus pasos. Entraban, dejaban las cosas y salían sin decir una sola palabra. Con el tiempo empezamos a oír ruidos que no sabíamos si eran reales. Golpes suaves sobre el techo de lámina cuando afuera todo estaba en silencio, cadenas arrastrándose por el pasillo, quejidos que ninguno reconocía como propios. Puede haber sido la mente jugando en contra, pero todos lo percibíamos porque nos encogíamos al mismo tiempo, pegándonos a la pared más alejada de la puerta. A partir de entonces nadie dormía de corrido. En lo que calculo como la tercera noche entraron de golpe y se llevaron al hombre que venía de Orizaba. No dijeron nada, solo lo levantaron de un brazo y se lo llevaron. Él no pidió ayuda, no se resistió. Apenas alcanzó a girar la cabeza hacia nosotros antes de que la puerta se cerrara. Nunca volvió. Desde ese momento el cuarto se sintió más pesado, como si hubiera menos aire. No sé cuánto tiempo pasó después. Yo ya hablaba solo en la cabeza, repasando números de guía y nombres de clientes para no perder la cordura. Entonces escuchamos algo distinto, motores afuera, varios, y voces por radio que no reconocimos. Luego llegaron los golpes contra la puerta, gritos, disparos secos. Nos tiramos al piso por instinto, esperando el remate. La chapa reventó y una luz fuerte nos lastimó los ojos. Un hombre con uniforme táctico, este sí con insignias claras, nos apuntó un instante antes de bajar el arma y decir que estábamos a salvo. Nos sacaron en fila. Afuera había patrullas oficiales, ambulancias y gente de civil con chalecos numerados. El lugar era un taller mecánico improvisado en medio de un camino de terracería. Más allá reconocí mi camioneta junto a otros vehículos, tráileres, camionetas de lujo y autos compactos, todos con placas arrancadas y cubiertos de polvo. Parecía que llevaban ahí semanas. Un agente se me acercó más tarde y explicó que tenían reportes de un retén falso en el kilómetro 47 desde hacía tiempo. Esa noche vieron cómo detenían mi unidad y decidieron seguirlos hasta localizar el taller y montar el operativo. Pasé el resto del día firmando declaraciones y recuperando mis cosas. Cuando intenté recordar las caras de los hombres que me habían bajado de la carretera, no pude. Entre la oscuridad, los pasamontañas y el miedo, todo se mezcló. Lo único que se me quedó grabado fue la patrulla sin placas en el acotamiento y la torreta girando en silencio, como un ojo que nunca cierra. Volví a manejar semanas después, pero dejé de aceptar rutas de madrugada. Aún así, a veces no hay opción y tengo que pasar por ahí de noche. Cuando eso pasa, bajo la velocidad antes del kilómetro 47 y miro el acotamiento derecho con atención. Casi siempre está vacío, solo maleza y la barra metálica. Sin embargo, más de una vez he creído ver, por un segundo, un destello azul ahí donde no hay ningún vehículo. Puede ser un reflejo, cansancio, lo que sea. Pero cada vez que lo veo siento el mismo peso en el pecho y el mismo hormigueo en las manos que aquella madrugada. Porque en este país hay tramos de carretera que de día parecen inofensivos, pero en la noche muestran su verdadera cara, lugares donde basta frenar en el punto equivocado para desaparecer y convertirse en una cifra más en un reporte que casi nadie lee. Ruta de desaparecidos.
Me llamo Iván y durante casi 5 años viví de hacer viajes por carretera en un sedán viejo, pero rendidor. No era chofer de plataforma al 100%, más bien trabajaba por fuera, recomendando mis servicios entre conocidos que necesitaban ir de la Ciudad de México a Querétaro, San Juan del Río, Celaya o algún parque industrial perdido al borde de la autopista. Me sabía de memoria cada curva de la México-Querétaro, cada caseta, cada retorno mal iluminado. Siempre dije que lo más peligroso de la carretera eran los tráileres sin luces, los asaltos en los paraderos y la fatiga. Nunca pensé que hubiera algo organizado detrás de lo que me pasó, algo tan grande que ni siquiera sé cómo sigo aquí para contarlo. Fue en 2021, a finales de noviembre, en una de esas noches frías en las que el asfalto brilla bajo los faros como si estuviera mojado aunque no haya llovido. Había hecho ya 2 viajes ese día cuando un cliente frecuente me escribió por WhatsApp. Me pidió un servicio urgente de Naucalpan a un parque industrial cerca de San Juan del Río. El pago era bueno, en efectivo, y yo andaba corto de dinero, así que acepté aunque ya eran casi las 10 de la noche. Lo raro fue que me dijo que no pasara por él a su casa, que iba a mandar a unos compañeros del trabajo y que ellos me indicarían la entrada exacta al parque. Pasé por los 3 tipos afuera de una gasolinera en la lateral del periférico. Iban con chamarras sencillas, mochilas pequeñas, parecían obreros saliendo de turno, nada especial. Se subieron sin saludar mucho, solo preguntaron si de verdad iba a dejarlos hasta el parque industrial, porque llegar ahí en camión a esa hora era un martirio. Encendí la aplicación del mapa, marqué el destino que me enviaron y tomé rumbo a la autopista México-Querétaro. Desde la caseta de Tepotzotlán noté la primera cosa rara. Un vehículo tipo panel, blanco y sin logotipos, se pegó detrás de mí justo al pasar los arcos de cobro. No le di importancia, pensé que solo quería rebasar, pero se quedó detrás varios kilómetros, siempre a la misma distancia, ni muy cerca ni muy lejos. Miraba el retrovisor una y otra vez, tratando de convencerme de que era paranoia mía. Uno de los pasajeros, el que iba adelante, notó que yo volteaba demasiado y me dijo, sin verme a la cara, que no me preocupara, que esa camioneta siempre anda por aquí, es de vigilancia privada del parque. No pregunté cómo lo sabía si se suponía que no trabajaba ahí, sino en Naucalpan, pero tragué saliva y seguí. El tráfico era mínimo, solo algunos tráileres pesados y unos cuantos autos dispersos. Pasando el kilómetro 80, donde la autopista se abre un poco y las luces de los pueblos se ven a lo lejos como islas, uno de los de atrás me pidió que tomara una salida que no estaba en el mapa. Decía que era un atajo para llegar más rápido al parque industrial. El letrero era pequeño y viejo, apuntaba hacia un camino de servicio con la leyenda acceso a bodegas. Dudé, pero la voz desde el asiento trasero sonó seca, casi como una orden, y giré el volante. Al tomar el desvío, la panel blanca hizo lo mismo, pegándose aún más a nosotros. El asfalto cambió de textura, sentí el volante vibrar distinto bajo las manos. No había luminarias, solo la luz de mi coche cortando la oscuridad y, detrás, la de la camioneta llenando todo el interior con un resplandor agresivo. En menos de 5 minutos dejamos de ver la autopista, solo quedaban naves industriales sin letreros, calles amplias y vacías. Fue ahí cuando entendí que algo no estaba bien. El copiloto sacó su teléfono y, sin desbloquearlo, lo puso en el tablero frente a mí. La pantalla mostraba un contador con mi nombre, la hora de salida desde Naucalpan y un estatus que decía en ruta, viaje externo. No era ninguna aplicación que yo conociera. Abajo, en letras pequeñas, venía una frase que me heló la sangre, los choferes que no cumplen, no existen. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí el frío de algo metálico en el costado, a la altura de las costillas. El de atrás acercó su cara a mi oído y me dijo que mantuviera la calma, que ya casi llegábamos. La panel aceleró y se emparejó por la izquierda, obligándome a reducir la velocidad. De un lado derecho, apareció de la nada otro vehículo, una pick-up oscura que me cerró el paso por ese costado. Quedé atrapado en un pequeño convoy improvisado, sin poder frenar ni acelerar demasiado. Después de varios minutos, la pick-up se desvió hacia una calle sin pavimento y el copiloto me indicó que lo siguiera.
Intenté negarme, pero la presión del objeto metálico se clavó aún más y alguien desde atrás me tomó del cuello. El camino terminó frente a una bodega con portón metálico, sin razón social, solo un número pintado a mano en la pared. Me hicieron apagar el motor y bajar sin voltear. Sentí cómo me ataban las manos con cinchos de plástico, el plástico quemaba la piel al apretarse. Me empujaron hacia el interior de la bodega, donde el aire olía a solventes, diésel y algo más, una mezcla agria que se pega a la garganta. No había voces fuertes, solo órdenes breves, secas, como si todos supieran exactamente qué hacer conmigo. Me sentaron en una silla de metal y me cubrieron la cabeza con una capucha. No lo vi, pero escuché cómo arrastraban algo pesado a unos metros, seguido de un golpe contra el piso. Después, el ruido de ruedas de diablito y cajas apilándose. Las preguntas comenzaron: si tenía familia, si alguien más sabía de ese viaje, si guardaba dinero en cuentas digitales, si conocía a otros choferes dispuestos a hacer trabajos por fuera. Cada respuesta equivocada significaba un golpe. Perdí la noción del tiempo. En algún momento, alguien retiró la capucha unos centímetros y, por debajo, pude ver el suelo de la bodega. Había marcas de llantas, manchas oscuras, huellas de zapatos de tallas diferentes, restos de cinta y cinchos cortados. A un lado, alineados contra la pared, vi más de 10 cascos de motocicleta, chalecos reflejantes de empresas de paquetería, un par de maletas de chofer de plataforma con los logotipos raspados. Entendí que no era el primero y que probablemente no sería el último. Me dieron agua en una botella sin etiqueta, las manos atadas apenas me permitían beber. Uno de ellos, al retirármela, dejó caer su teléfono cerca de mis pies. En la pantalla alcancé a ver una lista de nombres con estatus: cancelado, reprogramado, no localizado. Todos tenían un número de placas junto a ellos. Algunos estaban tachados. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché que una puerta lateral se abría y varios vehículos encendían motores. El eco de las puertas al cerrarse retumbaba en el techo de lámina. Se fueron casi todos, quedaron solo 2 vigilantes, hablando de que esa noche tenían que entregar unidades y que al amanecer nadie revisa esos reportes. Luego vino el silencio y solo se escuchaba, a lo lejos, el tren que pasa por la zona industrial. Fue entonces cuando noté que una de las patas de la silla estaba oxidada y doblada. Empecé a moverme despacio, cargando mi peso hacia un lado, una y otra vez, hasta que el metal se dio con un chasquido bajo que se perdió en el ruido del techo. Caí al piso, me golpeé el hombro, pero el impacto aflojó los cinchos lo suficiente para que pudiera zafarme. El plástico cortó la piel de mis muñecas, pero preferí el ardor a seguir allí. Me arrastré hasta una estantería y me quedé quieto por varios minutos, escuchando. Nada. Solo mi respiración y el zumbido lejano de un transformador. Al incorporarme, alcancé a ver más de cerca la pared donde estaban los cascos y chalecos. Abajo había una hilera de teléfonos encendidos, conectados a una regleta. Las pantallas mostraban aplicaciones de reparto, de viajes, de mensajería, todas con sesiones abiertas y notificaciones sin leer. Entre esos teléfonos reconocí el modelo del mío. Lo busqué en mis bolsillos por instinto, no estaba. Uno de ellos tenía mi fondo de pantalla, la foto de mi hijo en su bici. El estatus de mi cuenta marcaba perfil suspendido y la última ruta completada era de días antes, como si ese viaje nocturno jamás se hubiera agendado. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. No solo me tenían ahí, también habían empezado a borrarme de mis propios registros. Busqué una salida. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero una cortina metálica del lado contrario tenía un huequito en la parte inferior, apenas unos centímetros levantada, lo suficiente para que entrara aire fresco. Alcancé a ver la calle desierta, un poste de luz lejano y la silueta de la panel estacionada de lado. Levanté la cortina con todo el cuidado posible, crujió, pero el ruido se confundió con el paso de un tráiler por alguna vialidad cercana. Salí corriendo sin voltearme. Tenía los pies entumidos, torpes, pero el miedo empujaba más que el dolor. Caminé en dirección a donde creí que estaba la autopista, guiándome por el sonido lejano del tráfico pesado y por la línea discontinua de luces en el horizonte.
Al cabo de un rato, llegué a un camino más amplio, con asfalto desgastado y marcas viales casi borradas. A lo lejos vi el resplandor de una caseta. Llegué tambaleándome hasta ahí. El encargado me miró como si fuera un indigente agresivo. Le conté atropelladamente lo que había pasado, le pedí que llamara a la Guardia Nacional. Tardaron en llegar. Cuando por fin aparecieron, quise llevarlos a la bodega, pero para entonces ya todo estaba diferente. El portón estaba cerrado con otro candado nuevo, la pared recién pintada, ni rastro de los vehículos ni de las huellas en el suelo. Levantar el reporte fue una burla. Dijeron que seguramente me habían asaltado y abandonado, que quizá estaba confundiendo zonas. La plataforma de viajes nunca reconoció ese trayecto, mi cuenta fue dada de baja por supuestas irregularidades y terminaron bloqueando mi número. Con el tiempo, cada intento de pedir copia del expediente se topó con la misma respuesta, no hay registro de esa denuncia con esos datos. Dejé de hacer viajes por carretera. Ahora trabajo de ayudante en un taller mecánico y, aunque a veces extraño ver las líneas blancas de la autopista perderse adelante de mí, sé que si vuelvo a tomar esa ruta de noche puede que ya no regrese, o peor, que regrese pero en papel nunca haya salido. Cada vez que paso cerca de la México, Querétaro y veo una panel blanca sin logotipos pegada atrás de algún coche, siento que la garganta se me cierra. Porque después de esa noche entendí algo que nadie te dice, hay tramos de carretera que no aparecen en los mapas, accesos a parques industriales sin nombre, bodegas sin razón social donde los choferes dejan de ser personas y se convierten en simples estatus en una pantalla. Y cuando un viaje queda marcado como no localizado, allá adentro, en alguna lista que no conocemos, alguien decide si todavía sigues existiendo o si tu ruta ya se sumó a la misma en la que casi me quedo yo, la ruta de los desaparecidos. Ya te ubicamos. Me llamo Iván y casi toda mi vida adulta la he pasado manejando por carreteras de México. Soy supervisor de refrigeración industrial y vivo viajando de planta en planta, de Toluca a Querétaro, San Luis Potosí o Monterrey. Nunca me había tocado nada grave, retenes raros, patrullas que aparecen y desaparecen, tráileres volcados a lo lejos, historias de asaltos que siempre eran de un conocido. Hasta la noche del 30 de octubre de 2022. Ese día salí tarde de Querétaro. Terminamos una instalación en un parque industrial y el cliente nos soltó casi a las 9. Llené el tanque en la autopista, compré café y subí al coche. Antes de arrancar hice lo de siempre, una historia rápida en Instagram, foto del tablero con la autopista de fondo y la ubicación activada. Después de la caseta de Palmillas el tráfico bajó y me quedé casi solo entre tráileres. Puse un podcast y dejé que el coche avanzara hasta que sonó WhatsApp. Número desconocido. Vas en el carril de la izquierda, detrás de un tráiler de caja blanca. Miré los espejos. Era cierto. Cambié de carril, más por nervios que por otra cosa. Al momento entró otro mensaje. Ya te moviste al derecho. No frenes, Iván. El número no tenía foto ni nombre, pero sabían mi nombre. Contesté. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Respira. No agarres el celular, te podemos ver. Tienes una hija de 8 años que te espera en Toluca. Nunca publico nada de ella. El aire dentro del coche se volvió pesado. Empecé a bajar la velocidad, pensando en orillarme y apagar el teléfono. Otro mensaje me cortó. Ya pasaste la salida a San Juan del Río. En el kilómetro 145 hay una gasolinera con tienda. Entra ahí y estaciónate cerca del baño. Vi el letrero de los kilómetros. Faltaban 2 para el 145. Entonces llegó una foto. Era yo, minutos antes, en la gasolinera donde había cargado. Tenía el vaso de café en la mano. La toma era desde atrás, como si alguien hubiera estado pegado a mí sin que lo notara. Entré a la gasolinera del 145 y me estacioné donde dijeron, con el motor encendido y las luces apagadas. Ahora vas a entrar a la tienda.
Compra una recarga de 5,000 pesos para este número. No hagas dramas, te estamos mirando. Pensé en pedir ayuda. Otro mensaje apagó la idea. Si haces un gesto raro, alguien va a pasar por la casa de tu mamá en Toluca. Sabemos que se llama Teresa y que los viernes le depositas en Banamex. No recuerdo bien cómo caminé hasta la caja. Pagué la recarga, regresé al coche, intenté respirar. Un nuevo mensaje. Perfecto. Ahora sal de la gasolinera y sigue derecho. En 10 kilómetros te vas a salir a un camino de servicio. Te avisamos cuando girar. Volví a la autopista. El cielo era una mancha negra y la carretera un trazo claro. Miraba cada espejo buscando un coche que me siguiera. Próxima salida de servicio, a la derecha. Toma esa. Si cooperas hoy llegas a casa. Tomé la salida. El pavimento se volvió terracería, piedras golpeando la parte baja del coche. No había casas, solo matorrales y cercas. El celular vibró de nuevo. Detente aquí. Apaga las luces, deja el motor prendido. No te bajes. Me quedé inmóvil. Afuera solo se escuchaba el viento y, muy lejos, algún tráiler pasando por la autopista. La pantalla volvió a encenderse. Abre la cajuela desde la palanca. No salgas. No voltees para atrás. Tiré de la palanca. Escuché el clic. La cajuela quedó entreabierta. No vi a nadie llegar. Ningún faro iluminó el camino. Aún así, unos segundos después sentí como la parte trasera del coche se hundía un poco. La suspensión crujió. Cuenta hasta 30 y no mires los espejos. Obedecí. En la respiración 12 volví a sentir movimiento atrás, como si algo pesado se acomodara. En la 30, otro mensaje. Listo. Baja, cierra la cajuela y regresa a la autopista. No hace falta que revises nada. Mañana hablamos del banco. Bajé del coche temblando. Miré alrededor. Nada. Solo tierra, monte y la silueta lejana del puente de entrada. Cerré la cajuela sin atreverme a abrirla del todo. Subí, encendí las luces y regresé a la autopista. Esa noche llegué a Toluca en automático. Dejé el coche en el estacionamiento de siempre, subí a mi departamento y me quedé sentado frente al celular, esperando. A las 8 de la mañana, un nuevo mensaje. Buen viaje anoche. Ahora entra a tu app de banco y revisa tus movimientos. Lo hice. Había transferencias hechas mientras yo estaba manejando, en la misma hora en la que me obligaron a parar en el camino de servicio. Montos que casi vaciaban mi cuenta. Otro mensaje. Desde hace meses tenemos acceso a tu correo y a tu nube. Sabemos cuánto ganas, cuánto debes, dónde comes, dónde duermes cuando te quedas en hotel. Ayer solo comprobamos que sigues instrucciones. Hoy vas a ir al banco y luego te decimos a qué cuentas mandar el resto. Lo que siguió fueron días de órdenes, depósitos, correos falsos, citas en lugares públicos donde dejaba sobres en botes de basura o detrás de anuncios. Cada vez que dudaba, llegaba una foto fresca, mi coche en otra ciudad, mi mamá en su puesto, mi hija saliendo de la escuela. Fui al Ministerio Público. Tomaron mi declaración y dijeron que lo mejor era cambiar de número. Al final logré cerrar cuentas, cambiar contraseñas y, con ayuda de un amigo, limpiar lo que pudimos. Dejé el trabajo y casi no manejo de noche. Pero hay algo que no pude apagar. Cada que voy de pasajero por esa autopista y pasamos bajo un arco de cámaras, el estómago se me encoge. Siento que en alguna pantalla, en un cuarto desconocido, se enciende un punto con mi ubicación exacta y alguien, detrás de un monitor, ve otra vez mi nombre y recuerda que fui uno de los que cooperaron. Y que si a ellos se les antoja, una noche cualquiera en otra carretera, el primer mensaje que va a aparecer en mi celular no será un saludo, ni una promoción. Será solo una frase corta, escrita desde un número desconocido. Te tenemos otra vez, Iván. Sabemos por qué carretera vas.
Kilómetro 142. Me llamo Adrián, tengo 40 años y desde hace 3 conduzco para aplicaciones. Antes trabajaba en una planta en Tultitlán, pero cerró y el coche se volvió mi única herramienta. No me enorgullece, pero he aceptado viajes que la app prohíbe. Cuando la renta depende del volante, las reglas se aflojan. Esa noche fue un martes de octubre de 2019. Llevaba casi 12 horas manejando por el norte del Valle de México y ya iba rumbo a casa, en Cuautitlán Izcalli, cuando sonó la notificación. Origen, caseta de Tepotzotlán, lado autopista México, Querétaro. Destino, San Juan del Río. Tarifa, casi lo de mediodía. Sabía que no debía aceptarlo, pero pensé en las deudas y deslicé el dedo. El origen era una gasolinera junto a un Oxxo, después de la caseta. Ahí estaba mi pasajero, apoyado en la bomba 4. Un hombre de unos 50 años, chamarra gruesa y gorra oscura. Traía una caja rígida de plástico gris, con broches metálicos, como de herramienta. La sujetaba con ambas manos, pegada al pecho. Se subió atrás sin saludar y acomodó la caja a su lado. Apenas cerró la puerta llegó un olor raro, mezcla de tierra húmeda y algo químico. Es directo, por la autopista, dijo. De preferencia sin paradas. Asentí y salí a la México, Querétaro. Al principio todo era normal. El tablero marcaba las 12:15 cuando cruzamos la primera caseta. Mi pasajero sacó un fajo de billetes. Apaga la aplicación. Te pago yo. No debía hacerlo, pero lo hice. El mapa quedó congelado y solo se escuchaba el motor. Pasando Palmillas el tráfico se adelgazó. Los trailers se hicieron menos y, por tramos largos, solo quedábamos nosotros. El cielo estaba despejado, sin luna, y la autopista parecía una tira infinita. Fue cerca del kilómetro 142 cuando escuché los primeros golpes. Eran sonidos cortos, detrás de mí, donde estaba la caja. Pensé que se había movido, pero el ritmo no era casual. 2 golpes, una pausa, luego uno más suave. Miré por el retrovisor. La caja seguía en su lugar. El hombre también la miraba, con la mandíbula apretada. Tú maneja, dijo, sin apartar la vista de la tapa. De pronto me di cuenta de que hacía rato que no veía coches ni de frente ni detrás. Solo algunas cruces viejas a la orilla, clavadas en la tierra. Los golpes se repitieron, acompañados de un leve chirrido del plástico. El pasajero apoyó una mano firme sobre la caja. Ya casi, murmuró. Falta poco. Quise preguntar qué llevaba ahí, pero algo en su voz me lo impidió. Unos minutos después me indicó que tomara la siguiente salida. Una rampa hacia un camino lateral casi sin iluminación. No es por ahí, dije. El centro de San Juan está más adelante. Te digo que salgas, respondió, más serio. Es un atajo. Y es más seguro. La palabra seguro me hizo dudar. Nadie se sale de una autopista despejada hacia un camino oscuro por seguridad. Vi cómo su mano se movía hacia la cintura. El brillo del metal bastó para convencerme. Tomé la salida. El camino lateral era angosto, parchado, sin señalamientos. El GPS intentó recalcular y luego se quedó sin servicio. A los costados se veían bodegas, trailers estacionados, lotes cercados con malla. Tras unos minutos me pidió entrar por un acceso de terracería. Un portón medio abierto dejaba ver un patio con varios vehículos sin placas. Algunas sombras se movían entre ellos. Apagué el coche porque él me lo ordenó. Las manos me temblaban en el volante. No te bajes, dijo. No hables con nadie. Hoy no trabajaste. Estabas en tu casa. Tomó la caja y se alejó hacia el grupo. Alcancé a distinguir al menos 4 figuras. Hablaron unos minutos. Uno señaló mi coche. Mi pasajero negó con la cabeza, como suplicando. Otro levantó el brazo en mi dirección.
No alcancé a escuchar la conversación, pero sí el disparo. Fue uno solo. Luego gritos. Vi a mi pasajero caer de lado junto a la caja gris. Otro sujeto sacó un arma y apuntó hacia el coche. Reaccioné antes de pensar. Pisé el acelerador a fondo. El coche saltó hacia adelante, golpeó una camioneta y casi se apaga, pero mantuve el pie. Sonaron otros 2 estampidos y el vidrio trasero se desmoronó. Algo caliente me rozó el hombro y el volante vibró como si estuviera sobre piedra suelta. Logré salir por el mismo portón, giré hacia el camino lateral y busqué la rampa más cercana para regresar a la autopista. Conducía casi a ciegas, con las manos resbalosas. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo la línea blanca del acotamiento y el sonido del motor. Me orillé junto a una patrulla de la Guardia Nacional estacionada antes de una caseta. Me bajé casi cayendo. Cuando los agentes vieron el coche y el vidrio hecho pedazos, me sentaron en la parte trasera de la unidad. La madrugada se fue entre declaraciones. Un médico revisó el hombro, el proyectil solo había raspado la piel. Del resto me enteré por lo que alcancé a escuchar. Encontraron la caja tirada en el patio, abierta, con varios paquetes envueltos en cinta y algo más que nadie quiso detallar frente a mí. Dijeron que el hombre que iba conmigo estaba tendido boca arriba, sin documentos. En una libreta hallaron placas y modelos de coches con fechas y horarios de salida desde Tepotzotlán. Entre ellas, mi coche aparecía escrito 2 veces, en días en los que, según yo, no había trabajado de noche. Desde esa noche no vuelvo a conectarme después de que oscurece. Ahora vendo seguros en una oficina y solo agarro el coche para mover a mi familia. Pero cada vez que paso por la México, Querétaro y veo el letrero del kilómetro 142, el volante se vuelve pesado y las manos se me empapan igual que aquel martes. Y cuando el celular suena con el tono de la aplicación, aunque ya no la use, por un instante estoy seguro de que va a aparecer otra vez la misma notificación. Origen, caseta de Tepotzotlán. Destino, San Juan del Río. Pasajero, sin foto. La mochila roja. Era el año 2010, una época donde los road trips con amigos eran la mejor forma de desconectar de la rutina. Habíamos planeado un viaje a Monterrey, lleno de risas, música a todo volumen y charlas interminables sobre lo que haríamos cuando llegáramos. Éramos 4, yo, Martín, el que conducía, Ana, la copiloto, y en el asiento trasero, Paula y Rodrigo, los que no paraban de discutir por quién elegiría la siguiente canción. El plan era sencillo: manejar sin prisa, disfrutar del paisaje y llegar antes de que la noche nos alcanzara. Pero, como suele pasar, no todo sale como uno espera. Esa noche, el GPS nos jugó una mala pasada. Martín, convencido de que conocía una ruta más rápida, ignoró las indicaciones y nos llevó por un camino secundario que se adentraba en una carretera desolada. Era uno de esos tramos largos, rectos, donde los faros del auto parecían ser la única luz en kilómetros. A un lado, campos abiertos que se perdían en la oscuridad; al otro, una fila de árboles altos que parecían inclinarse hacia el asfalto como si quisieran atraparnos. Aunque intentábamos mantener el ánimo con nuestras bromas y canciones, la sensación de soledad y el viento que golpeaba las ventanas empezaban a calarnos los nervios. Habíamos avanzado unos 20 minutos cuando algo rompió la monotonía del paisaje. Primero, lo vimos a lo lejos, una figura pequeña que caminaba a un lado de la carretera. Ana fue la primera en notarlo. «¿Es una niña?», preguntó, señalando con el dedo hacia el parabrisas. Martín frenó un poco, lo suficiente como para que todos pudiéramos verla mejor. Sí, era una niña, no tendría más de 7 u 8 años. Caminaba lentamente, cargando una mochila roja. Llevaba un vestido blanco que se veía viejo, casi amarillento bajo las luces del auto. Su cabello estaba suelto, largo y oscuro, pero no podíamos verle la cara. Iba descalza. La tensión en el auto era palpable. Paula, siempre la más maternal del grupo, insistió en que debíamos detenernos. «No podemos dejarla sola aquí». «¿Y si está perdida?». «O algo peor», dijo. Rodrigo,
por su parte, murmuró algo sobre no meternos en problemas, que esto no nos correspondía. Pero Martín ya estaba desacelerando. El coche se detuvo a unos metros de la niña, y por un momento, nadie se movió. El motor seguía encendido, su ronroneo era lo único que rompía el silencio. Ana bajó la ventanilla y llamó: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La niña no respondió. Seguía caminando, como si no nos hubiera escuchado. Martín, claramente incómodo, sugirió que siguiéramos adelante, pero Paula no lo permitió. «Al menos preguntémosle si tiene a dónde ir», dijo mientras abría la puerta para bajarse. Fue un acto impulsivo, pero todos sentimos que alguien debía hacer algo. Paula caminó un par de pasos hacia la niña, llamándola de nuevo. «Oye, niña, ¿estás sola?». La figura se detuvo de golpe. En ese momento, algo cambió. Una ráfaga de viento frío atravesó el aire, tan fuerte que hizo que Paula se detuviera en seco. Nosotros, desde el auto, no podíamos apartar la mirada. La niña giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y mi estómago se hundió. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había un cráneo vacío, oscuro, como si toda la piel y la carne hubieran desaparecido. En sus cuencas, solo había un vacío negro que parecía absorber la luz de los faros. No sé quién gritó primero. Creo que fue Ana. Todo pasó tan rápido. Paula dio un paso atrás, paralizada, y Martín pisó el acelerador antes de que pudiera regresar al auto. «Sube. Sube», le gritamos. Paula corrió y, de alguna manera, logró meterse en el asiento trasero antes de que Martín arrancara a toda velocidad. El auto rugió por la carretera mientras todos jadeábamos y nos mirábamos con incredulidad. ¿Qué demonios fue eso?», balbuceó Rodrigo, pero nadie tenía una respuesta. Pensamos que habíamos escapado. Era lo lógico, ¿no? Pero entonces Ana, que miraba por el retrovisor, soltó un grito que me heló la sangre: «Está corriendo detrás de nosotros». No podía ser. Estábamos a más de 100 kilómetros por hora, pero cuando miré por el retrovisor, ahí estaba. La niña, o lo que fuera esa cosa, corría detrás del auto, sus piernas moviéndose con una velocidad antinatural. Su vestido ondeaba en el viento, y la mochila roja rebotaba en su espalda como si fuera una caricatura grotesca. Pero lo peor era su cara, o la ausencia de ella. Seguía siendo un cráneo vacío, y aunque no tenía ojos, sentíamos su mirada perforándonos. «Más rápido, Martín». «Más rápido», gritó Paula, pero el velocímetro ya marcaba casi 140. La carretera parecía interminable, un túnel oscuro del que no podíamos salir. Martín maniobraba con dificultad, y el auto temblaba por la velocidad. «No puede seguirnos para siempre», dijo Rodrigo, intentando convencerse a sí mismo. Pero lo hacía. Kilómetro tras kilómetro, la cosa seguía ahí, corriendo, cada vez más cerca. Podíamos oír sus pasos, un golpeteo seco contra el asfalto que resonaba como un tambor en mi cabeza. De repente, la niña desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Ana, que seguía mirando hacia atrás, parpadeó confundida. «¿Se fue?», preguntó en un susurro. Nadie respondió. Martín redujo la velocidad, apenas un poco, y seguimos avanzando en silencio. El único sonido era el de nuestras respiraciones y el motor del auto. Sentíamos alivio, pero era frágil, como si algo estuviera a punto de romperse. Y entonces, golpeó. Fue un sonido ensordecedor, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del auto. Todos gritamos al mismo tiempo. Martín perdió el control por un instante, el auto derrapó y casi salimos de la carretera. «¿Qué fue eso?», chilló Ana, pero ninguno quería mirar. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y sentí como el techo del auto se abollaba ligeramente sobre nuestras cabezas. Era como si algo estuviera saltando sobre nosotros. Martín aceleró de nuevo, pero el auto parecía más lento, como si algo lo estuviera reteniendo. Entonces, la vimos. Desde el parabrisas, una mano delgada, huesuda, apareció deslizándose por el vidrio. Sus dedos eran largos, casi demasiado largos, y las uñas parecían garras. Lentamente, la niña, o esa cosa, asomó su cabeza sobre el capó.
Su cráneo vacío nos miraba directamente y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Era como si estuviera disfrutando nuestro terror. «Frena, Martín. Frena», grité, y lo hizo. El auto chirrió al detenerse bruscamente y la cosa salió volando hacia adelante. Cayó al suelo, pero no tardó en levantarse, moviéndose de una manera antinatural, como si sus huesos estuvieran dislocados. Antes de que pudiera alcanzarnos, Martín giró el volante y salimos disparados en dirección contraria. Nadie habló. Nadie respiró. Solo queríamos alejarnos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos las luces de una gasolinera a lo lejos. Era como un oasis en medio del desierto. Martín estacionó el auto de golpe y todos salimos corriendo, temblando, incapaces de articular una palabra. El encargado de la gasolinera nos miró con curiosidad, pero no le dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? Vimos a una niña sin cara que nos persiguió durante kilómetros. Nadie nos creería. Nos quedamos ahí hasta el amanecer, demasiado asustados para volver al auto. Cuando finalmente tuvimos el valor de regresar, notamos algo extraño. Sobre el techo del auto había marcas de manos pequeñas, como si alguien hubiera estado rascándolo con uñas largas. La pintura estaba arañada y en la parte trasera encontramos algo que nos dejó helados, una mochila roja, vieja y desgastada, con una mancha oscura que parecía sangre. Nunca volvimos a hablar de esa noche. No sé qué era esa cosa ni por qué nos eligió a nosotros, pero sé que no era humana. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera desolada, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrar ese cráneo vacío persiguiéndome de nuevo. Y si alguna vez ves a una niña sola en medio de la nada, no te detengas. No cometas el mismo error. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. El puente maldito. En Costa Rica existe un lugar conocido como el Puente de las Almas. Tal vez hayas escuchado de él, tal vez no, pero para mí no es simplemente un nombre en un mapa. Es una cicatriz en mi memoria. Nunca olvidaré lo que viví en ese maldito lugar, porque todavía siento el peso de esa noche en mi pecho, como si hubiera traído algo conmigo, algo que nunca debí tocar. Todo comenzó en el verano de 2014, un año que debería haber sido normal, pero que marcó un antes y un después en mi vida. Había decidido hacer un viaje en carretera para despejar mi mente. Llevaba meses lidiando con una ruptura complicada y necesitaba escapar de todo, del trabajo, de las mismas calles, de los mismos rostros que me recordaban cosas que prefería olvidar. Un amigo, al que llamaré Daniel, se ofreció a acompañarme. Era alguien práctico, de esos que siempre ven el lado racional de las cosas, así que me pareció una buena compañía para evitar que mi mente divagara demasiado. El plan era simple, conducir desde San José hasta una pequeña playa al sur llamada Playa Ballena. Habíamos trazado la ruta con cuidado, pero no éramos conscientes de que pasaría por el famoso Puente de las Almas. No lo sabía en ese momento, y quizá fue mejor así. Si alguien me lo hubiera advertido, probablemente habría elegido otra ruta, pero la ignorancia a veces es el preludio perfecto para el horror. La noche nos sorprendió en un tramo remoto de la carretera. Habíamos salido más tarde de lo planeado, y la oscuridad cayó rápido, como un telón pesado. La carretera estaba desierta, bordeada por densos árboles que parecían tragarse la luz de los faros. No había casas, ni señales de vida, solo nosotros, el motor ronroneando y el eco distante de la naturaleza. Daniel, que hasta ese momento había estado bromeando y hablando de cualquier cosa, se había quedado callado, concentrado en el paisaje que desaparecía detrás de nosotros. Entonces apareció el puente. Recuerdo que lo primero que noté fue lo viejo que parecía, como si estuviera al borde del colapso. Las barandas de metal estaban oxidadas y la estructura parecía débil bajo el peso del paso del tiempo. Al entrar en él, sentí un escalofrío que subió desde la base de mi columna hasta mi nuca. Era como si algo estuviera observándonos, como si el puente mismo tuviera conciencia. Daniel, sentado a mi lado, comenzó a mover las piernas nerviosamente, algo que hacía cuando estaba incómodo, pero no dijo nada. A mitad del puente, la temperatura pareció caer en picada. Miré la pantalla del auto,
Marcaba 18 grados, pero dentro del vehículo sentía que estábamos en un congelador. Intenté encender la calefacción, pero no pasó nada, como si el sistema eléctrico hubiera fallado de repente. Fue entonces cuando escuché a Daniel soltar un gemido ahogado. Giré la cabeza hacia él y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía creerlo, nunca lo había visto llorar, ni siquiera en los peores momentos de su vida. ¿Qué te pasa?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él negó con la cabeza, apretando los labios, como si no pudiera hablar, como si las palabras fueran una carga demasiado pesada. Fue en ese momento cuando algo se movió en el rabillo de mi ojo, afuera, en las barandas del puente. Frené el auto de golpe y el chirrido de los neumáticos resonó en la noche. Por un instante, pensé que había imaginado todo, que era solo el cansancio jugando con mi mente. Pero al mirar por la ventana, mi corazón se detuvo. Allí estaban. Figuras humanas, colgando de las barandas del puente, balanceándose como hojas muertas en el viento. No tenían rostros, o al menos no podía distinguirlos claramente. Sus cuerpos parecían difusos, como si estuvieran atrapados entre este mundo y algo más. Parpadeé varias veces, esperando que desaparecieran, pero seguían ahí, inmóviles, mirándome sin ojos, juzgándome con su sola presencia. «Sigue conduciendo», gritó Daniel de repente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de pánico, y nunca lo había oído así. Sin pensarlo 2 veces, presioné el acelerador y el auto avanzó con un rugido. Las figuras parecían acercarse, aunque no se movían. Era como si el puente se alargara, como si nunca fuera a terminar. Las luces de los faros temblaban, y por un momento pensé que se apagarían. Finalmente, después de lo que parecieron horas, cruzamos al otro lado. El puente quedó atrás, envuelto en la negrura. Detuve el auto unos metros más adelante y apagué el motor. Mi respiración era superficial, como si hubiera corrido una maratón. Daniel seguía llorando en silencio, con la mirada fija en sus manos. Me tomó varios minutos encontrar el valor para hablar. «¿Qué viste?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos enrojecidos y llenos de un terror que no había visto antes. «Había personas», dijo con la voz quebrada. «Personas colgadas de las barandas, mirando directamente hacia nosotros. Intenté no mirarlas, pero no pude evitarlo. Sentí como si me estuvieran llamando, como si quisieran que me uniera a ellas. No sabía qué responder. Yo también las había visto, pero algo en su descripción me hizo sentir que lo que él había experimentado era mucho peor. Había una desesperación en su voz, una sensación de que había visto algo que no debía. El resto del viaje fue en silencio. Daniel no volvió a hablar y yo no quise insistir. Llegamos a la playa horas después, pero nada se sintió como debería. La brisa del mar, el sonido de las olas, incluso el calor del sol al día siguiente parecían lejanos, irreales. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en ese puente. Intenté investigar más sobre el lugar, pero lo que encontré solo hizo que mi incomodidad creciera. Según las leyendas locales, el Puente de las Almas había sido escenario de innumerables tragedias. Se decía que en los años 70, un autobús lleno de niños cayó al río desde ese puente y ninguno sobrevivió. También había historias de personas que habían elegido ese lugar para terminar con sus vidas, colgándose de las barandas. Algunos creían que las almas de los muertos permanecían atrapadas allí, incapaces de encontrar descanso. Pero lo peor vino después de regresar a casa. Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que sentía que lo estaban siguiendo, que cada vez que miraba por el retrovisor veía sombras que no estaban allí antes. Me llamó una noche, desesperado, diciendo que escuchaba voces cuando intentaba dormir, voces que le decían que regresara al puente. Intenté calmarlo, decirle que solo eran suposiciones, pero la verdad es que yo también había empezado a sentir cosas extrañas. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura en la esquina, inmóvil, observándome. No tenía rostro, igual que las figuras del puente. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era un sueño, pero cuando los abrí de nuevo, todavía estaba allí. Después de lo que parecieron horas, desapareció, pero el miedo no me dejó volver a dormir.
Finalmente, decidí consultar a un sacerdote. No era particularmente religioso, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Le conté lo que había pasado, y aunque su rostro permaneció sereno, vi algo en sus ojos, una sombra de preocupación. A veces, los lugares cargan con el peso de lo que ha sucedido en ellos, me dijo. Y a veces, las almas perdidas buscan compañía. Me recomendó rezar, mantenerme firme y, sobre todo, no regresar al puente. Le hice caso, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Incluso ahora, años después, todavía evito conducir por carreteras solitarias. Cada vez que veo un puente viejo, siento un nudo en el estómago y acelero para cruzarlo lo más rápido posible. A Daniel nunca lo volví a ver. Poco después de nuestra experiencia, se mudó al extranjero sin avisar. Supe por un amigo en común que había buscado ayuda psicológica, pero nunca habló del puente con nadie más. No lo culpo, hay cosas que es mejor no recordar, cosas que es mejor no entender. Al final, creo que no importa cuánto intentes escapar, hay cosas que se quedan contigo para siempre. Y cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo ver esas figuras colgando en el vacío, esperando. El niño del oso de peluche. Era 2005, y esa noche todavía la tengo grabada como un tatuaje en mi memoria. No importa cuánto intente olvidarla, el miedo persiste, como una sombra acechando en las esquinas de mi mente. Me encontraba viajando solo por la carretera entre San Salvador y Santa Ana. Recuerdo haber salido un poco tarde de casa, tal vez alrededor de las 10:30 de la noche. Tenía prisa, así que opté por conducir de noche para evitar el tráfico y llegar temprano a mi destino. Nunca pensé que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Era una noche nublada y húmeda. El clima había sido sofocante todo el día, y aunque no llovía, el aire olía a tierra mojada. La carretera estaba casi desierta, salvo por algún camión que pasaba de vez en cuando. La música de la radio apenas me mantenía alerta, pero el cansancio empezaba a pesarme. En el horizonte, los faros de mi auto parecían devorar la oscuridad, pero no iluminaban lo suficiente para hacerme sentir seguro. Todo tenía una atmósfera extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura pequeña parada a un costado de la carretera, justo en un tramo sin alumbrado público. Mi instinto me obligó a frenar. ¿Qué hacía un niño ahí, en medio de la nada, a esas horas? Tenía un osito de peluche entre las manos y estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. Lo primero que pensé fue que quizás se había perdido, que tal vez había escapado de su casa o que alguien lo había abandonado. A medida que mi auto se detenía, el haz de luz de los faros lo iluminó por completo, y fue en ese momento que mi pecho se encogió. El niño no tenía ojos. En el lugar donde deberían estar, había dos huecos oscuros, profundos, que parecían absorber la luz misma. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Era un miedo visceral, como si algo en mi cerebro me estuviera gritando que no debía estar ahí, que debía irme de inmediato. Pero mi cuerpo estaba congelado, incapaz de reaccionar. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no encontraba ninguna explicación lógica. El niño no se movía. Estaba parado en medio de la carretera, sujetando su peluche con ambas manos, como si esperara algo. De repente, el osito de peluche cayó al suelo. Fue un movimiento tan lento y calculado que me hizo sentir aún más incómodo. Al escuchar el golpe sordo del peluche contra el asfalto, algo dentro de mí se quebró. Recuperé el control de mis manos y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto rugió y comenzó a avanzar rápidamente. Sentí un alivio momentáneo al dejar al niño detrás, pero esa sensación se desvaneció tan rápido como había llegado. Miré por el retrovisor y casi suelto el volante del susto. El niño estaba corriendo detrás de mi auto. Pero no corría como un niño normal. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales, como si cada paso fuera un espasmo que lo impulsaba hacia adelante. Su velocidad era imposible. No había forma de que pudiera mantener el ritmo de un auto que iba a más de 100 kilómetros por hora, pero ahí estaba, cada vez más cerca. Lo peor era su rostro, o la ausencia de este.
Desde el retrovisor podía ver esos huecos negros donde debían estar sus ojos, y por un instante juraría que me estaban mirando directamente. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi respiración era entrecortada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el auto en la carretera. Todo mi cuerpo estaba en estado de alerta, pero no sabía qué hacer. Seguí acelerando, con la esperanza de que eventualmente lo dejaría atrás. Pero no importaba cuánto aumentara la velocidad, el niño seguía ahí, corriendo a una distancia alarmantemente cercana. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear. Primero fue un leve parpadeo, como si la batería estuviera fallando, pero luego los faros se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y solo podía guiarme por el reflejo pálido de la luna en la carretera. Estaba completamente ciego y aterrorizado, rezando para que los faros volvieran a encenderse. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron eternos, la luz regresó, pero el niño ya no estaba. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Aunque debería haberme sentido aliviado, el silencio me resultó aún más inquietante. Sabía que algo no estaba bien, que esto no había terminado. Traté de calmarme, respirando profundamente, pero el sudor empapaba mis manos y el volante. Mi mente estaba en un caos absoluto, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la luz? No tenía respuestas, solo preguntas. Continué conduciendo, pero el ambiente se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mi pecho. La música de la radio se distorsionó, y por un instante escuché algo que parecía un susurro. Apagué la radio de inmediato, pero los susurros continuaron, esta vez desde el asiento trasero. Mi cuerpo se tensó al máximo. No quería mirar por el espejo retrovisor, pero algo me obligó a hacerlo. Lo que vi me dejó helado. El niño estaba sentado en el asiento trasero, con el osito de peluche en las manos. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada fija en mí. Intenté gritar, pero mi garganta no emitió ningún sonido. El auto comenzó a perder el control, y apenas logré mantenerlo en la carretera. Fue entonces cuando sentí una mano helada tocar mi hombro. Giré la cabeza con un movimiento brusco, pero no había nadie allí. El niño seguía en el asiento trasero, inmóvil, pero la sensación de la mano en mi hombro persistía. Estaba al borde de un colapso nervioso. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el auto derrapó hasta detenerse en la orilla de la carretera. Salí del vehículo tan rápido como pude, respirando de forma agitada y temblando de pies a cabeza. La carretera estaba completamente desierta. El aire era denso, y la única luz provenía de los faros de mi auto. Me alejé unos pasos, esperando ver al niño salir del auto, pero no pasó nada. Reuní el valor suficiente para asomarme al interior del vehículo. Estaba vacío. El asiento trasero estaba tal como lo había dejado, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Pero algo llamó mi atención, el osito de peluche estaba en el asiento del copiloto. No podía entender lo que estaba sucediendo. Me subí al auto nuevamente, decidido a salir de esa maldita carretera lo más rápido posible. Pero cuando giré la llave en el encendido, el motor no arrancó. Intenté una y otra vez, pero solo escuchaba el chasquido inútil del motor fallando. De repente, el aire dentro del auto se volvió gélido, y mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes blancas frente a mí. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro, apenas audible, pero claramente dirigido a mí. ¿Por qué no me ayudaste? La voz era infantil, pero tenía un tono inquietante, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. No sabía qué hacer. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Miré por el parabrisas, y ahí estaba él, de pie frente al auto, sosteniendo el peluche. Su cabeza estaba ladeada, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada perforándome. Finalmente, el auto arrancó, y sin pensarlo dos veces, aceleré como si mi vida dependiera de ello. El niño se desvaneció en el retrovisor, pero el miedo permaneció conmigo durante todo el camino. No paré hasta llegar a Santa Ana, donde me detuve en una estación de servicio, incapaz de continuar. Apenas pude articular palabras para explicarle al empleado lo que había pasado. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación, y solo me dijo,
no es la primera vez que escucho algo así en esa carretera. Esa noche no pude dormir. Incluso ahora, años después, sigo recordando cada detalle con una claridad aterradora. No volví a tomar esa carretera de noche, ni de día. Algunos dicen que el niño es el espíritu de alguien que murió allí, buscando ayuda. Otros creen que es algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Sea lo que sea, no quiero volver a saber de él. Solo espero que nunca te encuentres con él, porque si lo haces, no estoy seguro de que vivas para contarlo. El camino. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre creí que lo desconocido podía explicarse con lógica, pero hay noches en las que la memoria me juega malas pasadas, recordándome algo que viví y que aún, décadas después, no puedo explicar. Fue en 1987. Yo trabajaba como camionero y recorría largos trayectos por las carreteras más remotas de Argentina, transportando carga pesada desde Buenos Aires hasta los rincones más inhóspitos de la Patagonia. Esa noche, el destino me llevó por un camino que nunca podré olvidar. Era invierno, un frío seco que calaba hasta los huesos. Mis neumáticos mordían el asfalto congelado mientras las luces del camión rasgaban la densa oscuridad. Había dejado atrás un pequeño pueblo llamado Gobernador Costa, y frente a mí se extendía un tramo solitario de carretera que parecía no tener fin. No había luna, ni estrellas, solo la penumbra interminable y el eco de los neumáticos resonando en el vacío. Encendí la radio para romper el silencio, pero las ondas no captaban más que estática. Decidí apagarla. No me molestaba el silencio, al menos no en ese momento. Apenas pasaban las 11 de la noche cuando la vi. Era una figura al borde de la ruta, inmóvil, iluminada por los faros de mi camión. Por un segundo pensé que era un animal, quizá un guanaco o un zorro, pero cuando frené con cuidado, pude distinguirla mejor. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que se agitaba levemente con el viento, aunque no se movía. Estaba descalza, y su piel era tan pálida que casi se fundía con la neblina. Algo en ella no encajaba. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante, pero la humanidad, o tal vez la curiosidad, pudo más. Bajé la velocidad y detuve el camión junto a ella. Cuando abrí la ventanilla, el aire frío me golpeó la cara. ¿Se encuentra bien?, pregunté, esperando alguna respuesta, pero ella no dijo nada. Solo me miró, y aunque sus ojos estaban clavados en los míos, parecía no verme. Era una mirada vacía, perdida en un abismo que no pude comprender. Tal vez esté en shock, pensé. Bajé del camión y caminé hacia ella. Al acercarme, noté que sus pies desnudos estaban cubiertos de tierra y pequeñas heridas. Extendí la mano para tocar su hombro y ayudarla, pero antes de que pudiera hacerlo, ella simplemente giró hacia el camión y subió a la cabina sin decir una palabra. No supe cómo reaccionar. Me quedé parado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. No era normal, pero tampoco podía dejarla ahí. Subí de nuevo al camión, cerré la puerta y arranqué, esperando que con el calor del vehículo comenzara a reaccionar. Ella estaba sentada a mi lado, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Su chal, que ahora noté era de un color grisáceo, parecía estar mojado. De vez en cuando lanzaba un leve suspiro, casi imperceptible. Intenté iniciar una conversación para calmarme, porque, para ser honesto, algo en esa mujer me ponía nervioso. ¿Hacia dónde va?, pregunté, manteniendo la vista en la carretera. Nada. Ni una palabra. Solo el susurro del viento entrando por alguna rendija del camión. Miré por el retrovisor y noté que la neblina se hacía más espesa. Las luces traseras apenas alcanzaban a iluminar unos metros antes de desaparecer en la nada. De repente, el motor comenzó a emitir un leve ruido, como si algo estuviera obstruyendo el sistema. La aguja del velocímetro cayó bruscamente y sentí como el camión empezaba a perder potencia. Maldije entre dientes y maniobré hasta detenerme al costado del camino. Apagué el motor y tomé una linterna para revisar qué estaba mal. Antes de bajar, miré de reojo hacia el asiento del acompañante. Ella seguía ahí, inmóvil, como una estatua de mármol. Su mirada estaba fija en el parabrisas, aunque no había nada que mirar, solo oscuridad.
Caminé alrededor del camión, inspeccionando los neumáticos y revisando el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al moverme hacia la parte trasera, noté algo que me dejó helado. Había marcas de manos sobre la puerta del compartimento de carga, como si alguien hubiese intentado abrirla. Eran recientes, pues aún estaban húmedas y en lugar de tierra o grasa, las marcas parecían ser de sangre. Regresé al camión rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta del conductor y subí de un salto, dispuesto a arrancar y largarme de ahí lo antes posible. Pero al sentarme, noté algo que me heló la sangre. La mujer ya no estaba en el asiento. Mi respiración se detuvo por un momento. Miré hacia la carretera, luego al espejo retrovisor. No había nadie. Giré la cabeza hacia el asiento y ahí estaba, su chal, ahora completamente empapado de un líquido oscuro y espeso que goteaba sobre la alfombra. Era sangre. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Quería salir corriendo, dejar el camión y buscar ayuda, pero ¿ayuda para qué? Estaba solo, en medio de la nada, con kilómetros de carretera desierta por delante y por detrás. El silencio era abrumador, roto únicamente por el sonido de mi respiración entrecortada y el crujir del asiento bajo mi peso. Tomé el chal con cuidado y lo arrojé fuera del camión, como si al deshacerme de él pudiera borrar lo que estaba pasando. Arranqué el motor y pisé el acelerador, deseando con todas mis fuerzas alejarme de aquel lugar. Pero el camión apenas avanzó unos metros cuando lo sentí. Una mano, fría como el hielo, apretando mi hombro con una fuerza que me dejó inmóvil. No quería girar la cabeza. No quería saber quién o qué estaba detrás de mí. Pero una fuerza más allá de mi voluntad me obligó a mirar. El asiento trasero estaba vacío. Nadie me tocaba. Pero el chal había regresado y esta vez estaba sobre el tablero, limpio y seco, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se desbocó. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de ahí, que debía escapar. Pero no sabía cómo. La carretera parecía interminable. Los kilómetros pasaban, pero nada cambiaba. La niebla era más densa y el aire dentro del camión se volvía pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando noté que las marcas de sangre habían reaparecido, no solo en el chal, sino en mis manos, en el volante, en las ventanas. Intenté limpiarlas con un trapo, pero era inútil. Parecían multiplicarse, cubrirlo todo. Entonces la escuché. Una risa suave, apenas un murmullo, pero tan cercana que parecía provenir de dentro de mi cabeza. ¿Quién está ahí? Grité, pero mi voz se perdió en el vacío. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor emitió un ruido seco antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió y por primera vez en mi vida sentí verdadero terror. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba de pie frente al camión, iluminada por la tenue luz de emergencia. Su vestido blanco ahora estaba manchado de sangre y sus ojos eran pozos oscuros que me miraban fijamente, sin pestañear. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en mi asiento, obligado a enfrentar aquella visión aterradora. Ella levantó una mano, señalándome, y aunque no movió los labios, escuché su voz clara y fría como el viento. No debiste detenerte. En ese momento, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. La carretera desapareció, el camión se desvaneció, y yo caí en un abismo de oscuridad y silencio. Desperté horas después, tirado en el suelo junto a la carretera. El camión estaba estacionado a unos metros, con las luces encendidas y el motor en marcha. No había rastro de ella, ni del chal, ni de las marcas de sangre. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero el miedo persistía, como un eco en mi mente. Desde aquella noche, no volví a conducir por esas rutas. Dejé el trabajo, cambié de ciudad, incluso de país. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento un susurro en el viento y una mano fría en mi hombro. Entonces sé que ella sigue ahí, esperando, en algún rincón de la carretera. Y sé que nunca podré escapar de su mirada. El maletín del andén 12.
San Luis Potosí, de noche, tiene un ritmo que se parece a la respiración de alguien que duerme inquieto. La central no descansa, pero a esas horas parece hablar en murmullos mecánicos, diésel, ruedas que chirrían, anuncios que nadie escucha. Yo llevaba años en el área de equipaje y paquetería. Mi turno empezaba a las 10 y se estiraba hasta el amanecer. Revisaba etiquetas, contaba bultos, apuntaba destinos. Todo igual cada día, salvo por el maletín. Lo recibí una madrugada de julio de 2017. Negro, sencillo, con una etiqueta de cartulina plastificada que apenas decía Matehuala, Andén 12. Sin nombre, sin número de teléfono. Quien lo dejó pagó en efectivo y se fue mezclado en la fila. No era raro que mandaran herramientas, carpetas, hasta cenizas con papeles en regla. Ese maletín no tenía nada más que el candado pequeño y el peso justo para que al tomarlo sintieras que adentro viajaba algo compacto. La regla dictaba 30 días de resguardo. Nadie lo reclamó. Lo pasé a la rejilla alta de la bodega, con los envíos que habían perdido el rastro de su dueño. 2 meses después, un hombre con chamarra de vestir se acercó al mostrador. Traía un boleto arrugado, pedía el maletín para Matehuala. Su papel no coincidía con nuestras claves. Se lo expliqué. Asintió con calma y se fue. Al mes siguiente, una mujer alta, lentes oscuros, misma petición, misma etiqueta deslavada, mismo gesto de aceptar la negativa sin discusión. Después llegó un muchacho con barba rala. Variaban los rostros, la edad, la ropa. La serenidad era idéntica, como si todos supieran más de mí que yo de ellos. Pasó un año. El maletín siguió en su lugar. La central cambió banquitos por bancas, la pintura de los andenes, el café de la tienda. El maletín no cambió. El candado, tampoco. En 2018 el jefe de patio me permitió moverlo a un estante con llave para que ningún curioso lo manoseara. Lo hice con alivio. Esa misma semana aparecieron 2 personas distintas en 2 días seguidos, cada una con un boleto que, aunque viejo, tenía la misma fecha impresa. No era reciclaje, eran originales. Los sellos térmicos estaban enteros. Yo veía eso todo el día, sabía reconocerlo. Di aviso a seguridad. Don Basilio, un ex camionero que cuidaba las noches, me dijo que probablemente alguien jugaba con nosotros. Instaló una cámara mirando hacia el estante. Quisimos filmar al siguiente que llegara. No tuvimos que esperar mucho. Cuando me acerqué para ponerle otra etiqueta interna, la cámara titiló y se apagó por segundos. Al regresar la imagen, el pasillo estaba vacío, pero el micrófono captó el pasar de unas suelas que no correspondían a nadie en cuadro. Al día siguiente, la misma falla, justo cuando mi mano tocaba el candado. Nadie frente a la cámara, sin embargo, al revisar el piso, vimos marcas frescas de agua alrededor del estante, como si alguien hubiera traído la noche pegada en los zapatos. Por rutina, el maletín debía salir a Matehuala en el primer autobús nocturno cuando por fin alguien lo reclamara con papeles correctos. En 2019, harto, hablé con el encargado. Propuse abrirlo. Me pidió esperar a que venciera un nuevo plazo. Los plazos se vencen solos. Lo único que no se vencía era ese objeto. En febrero de 2020 cambié de turno una semana para cubrir enfermedad de un compañero. Me tocó acompañar al conductor del 2345 a Monterrey, con paradas en Matehuala y Saltillo. Ayudante improvisado, subí bultos y maletas y, sin pensarlo demasiado, añadí el maletín. No tenía permiso, pero su etiqueta decía Matehuala. Me parecía el momento de terminar la broma o el misterio. Lo acomodé en la bodega lateral, caja 2, asegurado con cincha. Salimos por el libramiento, la ciudad quedó atrás, y la 57 se abrió como una cinta interminable. Pasamos Villa de Pozos, luego los tramos sin luz, y el tablero del autobús marcaba una velocidad estable, un resplandor pálido sobre las agujas. Yo miraba de reojo la bodega en los espejos internos. Todo quieto. A la altura de la Joyita, el conductor bajó un poco el ritmo por un retén que resultó falso,
con los mal puestos, nadie vigilando. Fue ahí cuando escuché la primera vibración distinta. No era metálica ni de latas sueltas, era un temblor sordo del compartimento. Me levanté, abrí la puertecita de servicio y encontré el maletín vibrando apenas, como si el autobús fuera su garganta. Lo toqué. Estaba frío. Quise creer que era corriente de aire. Cerré. Volví a sentarme. Cuando la carretera viró rumbo a Luisache, el tacógrafo imprimió una tira con hora exacta. Al minuto, otra. Misma hora. No era posible. Arranqué la tira y la guardé. Matehuala se anunciaba con ese brillo lejano de poblado extendido. En el parador, bajaron 3 pasajeros. Subió un señor con traje claro y maletín propio. Pasó a mi lado, me miró solo lo suficiente para que notara que había visto el nuestro. Tomó asiento sin hablar. 2 kilómetros después, pulsó el timbre y pidió bajar en una curva donde nadie baja. El conductor se negó desde la cabina. El hombre se levantó, caminó por el pasillo y se quedó de pie junto a la puerta. Nunca lo vi impaciente, tampoco molesto. Cuando por fin llegamos a la salida hacia la estación, ya no estaba. No había forma de que se hubiera bajado. Revisamos el sanitario, los asientos del fondo. Nada. En su lugar estaban, bien dobladas, 2 tiras térmicas del tacógrafo. Misma hora impresa que la que había arrancado yo. En la estación de Matehuala, con la luz dura del andén sobre los techos del autobús, bajé la bodega y toqué el maletín. Se sentía más pesado. No podía cargarlo con una mano. El conductor, nervioso, me pidió que lo dejara ahí. Vi el estante de paquetería de la estación, quise entregarlo y deshacerme de él. La encargada sacó el libro de registro, buscó las claves, negó con la cabeza, ese envío no existía en su sistema. Entendí que lo había sacado de su lugar sin un papel que lo amparara. Decidí que, por lo menos, lo abriría. Conseguí una herramienta. Fui a la parte trasera, junto al muro donde el aire caliente de los motores hace un viento seco. Apoyé el maletín sobre un diablito. Cuando iba a hacer palanca, la luz del andén parpadeó. No se fue la energía. Solo tembló. Un niño corrió detrás de su mamá, un vendedor guardó sus tortas, una patrulla pasó lenta. Nadie se fijó en mí. El candado se dio con un chasquido simple, sin resistencia heroica. Abrí. Adentro no había dinero ni ropa. Había fotografías impresas en papel mate, formato pequeño, con un marco blanco mínimo, como las que salen de cámaras viejas de vigilancia cuando las revendes en mercados. Eran retratos frontales de personas en andenes. La mayoría me resultó conocida. Yo las había visto pasar por el mostrador, la mujer de lentes negros, el chico de barba rala, el señor de traje claro. También hombres con sombrero, estudiantes, una señora con rebozo. Todos miraban recto, serios. En la esquina inferior de cada foto, una franja con destino y hora, Matehuala 1:15, Saltillo 4:20, Entronque el Luisache 0:37. Las fechas eran de años desfasados, repetidas, como si la misma noche se hubiera fotografiado muchas veces. Busqué la mía sin querer hacerlo. La encontré al fondo, con la camisa que llevaba ese día y el chaleco reflectante de la empresa. El marco decía, Andén 12, 2345, SLP. Debajo, otra, del conductor. No eran fotos tomadas en ese momento, parecían antiguas. El papel olía a almacén seco. No hubo viento ni golpes en la puerta. Hubo, sí, una certeza brutal, ese maletín no llevaba objetos, llevaba esperas. Cerré con torpeza. El conductor, pálido, me preguntó con la mirada. No supe qué mentir. Guardé las fotos en el fondo y aseguré la tapa con una cinta de carga. Me prometí entregar el contenido a seguridad al regresar a San Luis. El maletín no pensaba igual. En Saltillo, al volver a abrir la bodega para bajar equipaje, ya no estaba. Nadie pudo habérselo llevado sin desmontar media caja. Revisé cada cada espacio.
Nada. Reportamos el incidente. En el acta quedó una frase que todavía me da risa nerviosa: objeto extraviado. Volví al turno de siempre. Las semanas siguientes, uno a uno, regresaron los rostros. Aparecían frente al mostrador, extendían un papel maltratado, pedían el maletín para Matehuala. Ya no me molestaba explicarles que no existía registro. Los veía marcharse con esa tranquilidad que tiene quien ya estuvo ahí antes. En mis noches libres tomé autobuses a Zacatecas, a Querétaro, solo para comprobar si el patrón se repetía en otras centrales. Lo vi una vez en San Juan del Río, otra en Saltillo. Una persona se acercaba al área de paquetería, decía la palabra maletín y se iba sin conflicto cuando le negaban la entrega. Como si cumplir con pedirlo fuera suficiente. En agosto de 2022 renuncié. Guardé el chaleco, borré los números del patio de mi celular, intenté dormir como la gente normal. Me alcanzó otro tipo de insomnio. Hay noches en que despierto con la sensación de haber estado caminando por pasillos iluminados con lámparas frías. En mis manos, un papel que tiembla con mi propio pulso. No son sueños vívidos ni relatos inventados. Es la certeza de que, en alguna parte, hay un estante listo, con mi foto puesta en la última fila, con un destino y una hora que todavía no llegan. A veces, por trabajo nuevo, viajo. Tomo asiento junto a la ventana. El chofer enciende el motor. En el reflejo del vidrio creo ver, por un instante, la tapa negra de un maletín entre el equipaje. Parpadeo, desaparece. Respiro hondo, cierro los ojos, intento escuchar solo el rodar parejo sobre la carpeta. Y, sin embargo, en cada central que piso, mis pies me llevan solos hacia el área de paquetería. Me asomo como quien no quiere nada. Espero. A veces no pasa nadie. A veces llega alguien con calma, extiende un papel sin nombre y pregunta por lo mismo. Entonces me doy cuenta de que ya aprendí su gesto, su paciencia, su forma de aceptar la negativa. No sé si algún día alguien vendrá con los papeles correctos. No sé si en algún viaje el maletín volverá a aparecer bajo mi asiento o en la bodega de un autobús que yo no conozco. Sé que la central, por las noches, tiene un inventario que no se escribe con lápiz. Y sé que, aunque me fui, sigo siendo parte de él. Porque en ese inventario hay un espacio reservado para mí, con hora exacta y destino señalado. Y no hay prisa, la carretera es larga, pero todo, tarde o temprano, llega al andén 12. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.